Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 3. El viaje del regreso a la condición de hijos. Capítulo 14. Los mismos dioses, diferentes nombres. La habitación hervía de actividad, risas, música y entusiasmo de juventud. Hacia el frente de la habitación había dos grandes altavoces que retumbaban con los ritmos dominantes de una embriagadora guitarra. Yo había organizado una fiesta para celebrar con un grupo de amigos, o por lo menos trataba de hacerlo. Fui a sentarme en un rincón de la habitación donde un entusiasmado adolescente describía una escena de una de las últimas películas. Me acomodé y traté de empaparme de la atmósfera, pero algo no estaba bien. Me puse de pie, salí al patio de atrás y me junté con algunos galanes que comentaban sus más recientes hazañas en la captura de las mujeres de sus sueños. No podía entrar en ese grupo tampoco. Caramba, ¿qué estaba pasando conmigo? La música comenzaba a alterarme los nervios. Dirigí la mirada hacia el otro lado de la habitación y vi una escena de video que estaban pasando que me pareció muy ofensiva. La idea me golpeó como un tren de carga. Odio estas cosas. Mi mente se llenó de posibles escenarios. Hasta ahora, esto había sido lo que me divertía, pero ya no lo deseaba más. Algo se había establecido en mi corazón que hacía que ya no disfrutara de estas cosas. De alguna parte del abismo salió la horrible idea de que mi vida de diversión había terminado y que nunca más podría volver a divertirme. Salí corriendo por la puerta de entrada de la casa hacia el patio del frente, levanté mi puño y lo sacudí en el aire y grité: «¡Ha destruido mi vida!». Habían pasado algunas semanas luego de mi experiencia del camino a Damasco con Jesús. Mi vida estaba cambiando completamente. Nunca había sentido tanta paz en mi vida, y la Biblia había comenzado a cobrar vida. Bebía todo aquello y experimentaba una libertad que nunca antes había conocido. Cuando Jesús llegó a mi vida, los cambios fueron inmediatos. De repente caí en cuenta de que mi lenguaje era inapropiado, que algunos de mis chistes eran vulgares, y que ciertos aspectos de mi estilo de vida eran incompatibles con la nueva dirección en que ahora me dirigía. Estaba en un viaje hacia el nuevo reino. Era como ir a un país completamente desconocido y aprender el lenguaje y las costumbres desde el principio. Quería aprender porque amaba al Señor de ese reino, pero había sido enseñado en un reino diferente e iba a necesitar algún tiempo para adaptarme. No fue sino hasta la noche de aquella fiesta que me di cuenta cuán radical había sido la transformación. Puesto que Jesús había capturado mi corazón por medio de su amor, no pude resistirme cuando me llamó. Así pues, en la noche de la fiesta, cuando yo estaba haciendo lo que creía que era correcto, pude sentir que Él me estaba llamando a alejarme de aquella clase de vida. Puesto que no conocía nada más, temí que lo reemplazara no fuera tan bueno. Es muy fácil temer a lo desconocido, aunque sepamos que es lo correcto. Felizmente elegí confiar en que Jesús cuidaría de mí, y era mejor confiar en Él que en mis sentimientos. Cuando acepté a Jesús como mi Salvador, por semanas sentí que flotaba. Experimenté una especial cercanía con Él que ha permanecido conmigo hasta el día de hoy. Jesús había abierto para mí las puertas del cielo, pero ahora debía ayudarme a quitar las semillas de Duracell. Debía ayudarme a arrancar aquella filosofía de vida que convertía mi desempeño y mis logros en el centro de mi sistema de valores. Es un viaje que todo hijo de Adán debe hacer. La única manera en que podemos hacerlo es mantener los ojos fijos en la luz de la cruz y valientemente entrar en los principios del nuevo reino. Comencé a asistir a una reunión de oración junto con mis amigos. La primera noche, cuando nos arrodillamos, sentí a nuestro alrededor el dulce Espíritu de Dios.
pero había otro espíritu de mi antigua vida que me estaba molestando. A medida que orábamos por turnos en el círculo, me asaltó un pensamiento. Yo no puedo orar como estas personas, son muy elocuentes. Mi mente estaba fija en esta idea y a medida que el círculo se me acercaba, el corazón me comenzó a latir más rápido. Pronto estaría bajo el reflector y todos estarían escuchándome. Pero espera un momento. Esta era una reunión de oración acerca de Jesús, no acerca de mí. He aquí la maldición de Duracell. Aunque yo había entregado mi corazón a Jesús y estaba tratando de seguirlo, los principios de mi antigua vida todavía estaban allí, dispuestos a que yo nuevamente buscara hacerme el centro de todo, a hacer de mi desempeño en la oración el problema, en lugar de mi relación con Dios en oración. Cuando primero comencé a estudiar la Biblia, a menudo me sentí inadecuado, porque, aunque fui criado en un ambiente cristiano, me daba cuenta de que en términos bíblicos no me había graduado del jardín. Me encantaba escuchar lo que me habían enseñado, pero, por dentro, algo continuaba haciendo que me fijara en minucias. Yo pensaba, ¿cómo pueden hallar los versículos tan fácilmente? Yo nunca podría hacer eso. Rebuscaba tratando de hallar el libro y el versículo y rogando no ser el último para que todos no estuviesen esperándome. Cuán embarazoso. Los años de adiestramiento que habían recibido al compararme con otros comenzaron a salir de la superficie en mi nuevo viaje cristiano. Fue bastante fácil para el Espíritu Santo demostrar mi culpabilidad en mi lenguaje y estilo de vida, pero me tomaría tiempo darme cuenta de cuán profundamente enraizados estaban los tentáculos de Duracell. Al continuar en mi viaje, desarrollé un profundo amor por la Biblia. Era una de las mejores maneras de aprender acerca del héroe que dio su vida por mí. Me encantaba estudiar acerca de Jesús y era una bendición, pero mi antigua vida estaba lista para hacerme caer en una trampa. Comencé a notar que la gente a mi alrededor tenía mucho menos conocimiento que yo de cosas bíblicas. Mis crecientes conocimientos bíblicos me daban más confianza para hablar y pronto estaba dirigiendo la palabra a grupos pequeños y luego a grupos grandes en estudios bíblicos. Nuevamente, esto era de gran bendición para mí y los que estaban a mi alrededor. Pero lenta y firmemente, yo estaba regresando a una plataforma de valor por medio del desempeño antes que de valor por medio de la relación. Sucede lenta e imperceptiblemente, pero sucede. En retrospectiva, veo que muchos de nosotros tenemos los mismos dioses, pero con diferentes nombres. Si miras la siguiente tabla, podrás ver cuán fácil es creer en la Biblia, pero a la vez vivir como el mundo. No me refiero a vivir un estilo de vida desordenado, sino al hecho de alcanzar valía por medio de lo que hacemos. En el mundo, la educación. En la iglesia, conocimientos bíblicos. En el mundo, la capacidad atlética. En la iglesia, la capacidad para hablar en público. En el mundo, la posición laboral. En la iglesia, los puestos en la iglesia. En el mundo, las posesiones. En la iglesia, los dones espirituales. En el mundo, la apariencia física. En la iglesia, desfiles de moda en la iglesia. En el mundo, la nacionalidad. En la iglesia, la teología conservadora o liberal. Para muchos de nosotros, nuestro camino con Jesús ha sido asaltado por el insidioso poder de Duracell. Cuando miro en la iglesia hoy día, puedo ver que los dioses de los cuales tratábamos de escapar en el mundo nos han hallado en la iglesia. Se han vestido de ropas de luz y los hemos aceptado como a buenos amigos. El resultado inevitable es la ira, la amargura y las peleas en la iglesia. Es muy fácil parecer piadosos en la iglesia, pero ¿y qué de la persona sentada al otro lado de la iglesia que no te quiere hablar porque dijiste algo acerca de ella a sus espaldas y esta persona se enteró? ¿Y qué acerca de la pianista que se fue para otra iglesia porque se le dijo que sus ejecuciones estaban por debajo del estándar?
¿Y qué de la policía doctrinaria que va de un lado para otro en la iglesia buscando a los que no se adhieren a su definición de ortodoxia para que puedan ser expulsados de la iglesia? ¿Qué acerca de esos espíritus libres que tratan de tomar por asalto el comité de cultos e imponer a todo el mundo su nuevo estilo de culto? Y pobre de aquellos a los que no les gusta. La lista es interminable. Y el gran enemigo de nuestras almas sabe que mientras pueda mantenernos danzando a este son, somos esencialmente súbditos de su reino. La evidencia más fuerte de que todavía estamos paralizados por el reino de Satanás es el alto grado de desunión y la falta de amor cristiano en la iglesia. Si consideráramos nuestras relaciones como Dios considera las suyas, habría mucho más amor en la iglesia y mucha mayor preocupación sobre cómo nos tratamos los unos con los otros. Es muy interesante que esta sutil transferencia de los dioses de este mundo a la iglesia haya ocurrido no solo en nuestra experiencia personal, sino también en la experiencia corporativa de la iglesia. En el siglo IV, cuando Constantino adoptó el cristianismo, hubo toda una gama de cambios que ocurrió en la iglesia cristiana. Un punto que es particularmente interesante es que muchas estatuas de los dioses paganos que estaban en el panteón fueron transferidos a la iglesia cristiana y sus nombres fueron cambiados por los de personajes bíblicos como Moisés, David y Pedro. Eran los mismos dioses, pero con diferentes nombres. No importa cómo se los disfraza, siguen siendo paganos. ¿Y qué podemos decir en la actualidad? Una cosa es atacar a la iglesia corporativa por su apostasía de la verdad apostólica. Otra es ver los mismos principios operando en nuestras propias vidas. Asegurémonos de que sacamos la viga de nuestro propio ojo antes de tratar de sacar la mota del ojo de nuestro hermano. Es interesante estudiar el viaje de los más ardientes seguidores de Cristo, sus discípulos. El problema del poder y la posición a menudo surgía entre ellos. Observemos algunos pasajes de las Escrituras. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Hay una razón, y una solamente, por la cual los discípulos hacían esa pregunta: el interés propio. Los discípulos creían que Jesús era el Mesías, el Cristo. Estaban emocionados y apasionados acerca de su creencia en Él, y algunos hasta estaban dispuestos a morir por Él. Pero de la misma manera que mi mente al orar cambiaba su enfoque de mi relación a mi desempeño, los discípulos se movían de su relación con el Mesías a su posición en el nuevo reino. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Marcos 10, 35 al 37. El Dios de la posición y del estatus se había apropiado de tal manera de los principios del nuevo reino que Jacobo y Juan estaban aprendiendo, que le pidieron a Jesús que le permitiera sentarse a su izquierda y a su derecha en su reino. Afortunadamente, Jesús nunca se cansó del constante fracaso de sus discípulos en abandonar los principios del viejo reino. Él entendía que nos toma tiempo ver cuán profundamente enraizados están realmente los principios de Satanás. El problema es que cuando permitimos que los viejos principios prevalezcan, sucede lo siguiente. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Marcos 10:41. Cuando permitimos que nos gobiernen los principios del viejo reino, la contienda siempre es el resultado. Lo que Jacobo y Juan hicieron enojó a los demás discípulos. ¿Por qué? Porque estaban enviando un mensaje que decía: nosotros somos mejores que ustedes. Puede que no hayan querido hacer eso, pero casi siempre ese es el resultado.
Jesús aprovechó esta oportunidad para tratar de ampliar la comprensión de ellos de cómo el reino de Dios es diferente de aquel en que ellos se habían criado. Tendrían que aprender a pensar de modo diferente. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Marcos 10, 42 al 45. Que estas palabras resuenen en nuestros oídos para siempre. Si deseas ser grande en el reino de Dios, aprende entonces a disfrutar de servir a los demás en lugar de manipularlos y controlarlos. Jesús nos dice que los paganos, gentiles, se enseñorean de otros y disfrutan de ejercer su autoridad y demostrar quién manda. Por extraño que parezca, este mismo espíritu a menudo gobierna a la iglesia, cuando varios miembros tratan de imponer su voluntad y autoridad sobre ella. 2000 años después de la cruz, muchos de nosotros aún no comprendemos lo básico. ¿Por qué al enemigo de nuestras almas le es tan fácil arrastrarnos nuevamente a nuestra antigua manera de pensar? Como hemos dicho antes, nuestro profundo sentido de inseguridad es lo que le facilita a Satanás el tentarnos a que busquemos probar que valemos. A menos que recordemos cómo obtenemos nuestra valía, nos resultará imposible resistir la tentación de tratar de convertir piedras en pan para demostrar que tenemos valor. Hay algo que me resulta alarmante acerca de este principio de Duracell que se aferra tenazmente a nosotros. Jesús fue el mejor maestro que este mundo haya conocido jamás. Pasó más de 3 años con los discípulos, enseñándoles todo lo que podía acerca del reino de los cielos. Y aún después de esto, vemos que incluso en la misma noche de la crucifixión, los discípulos todavía estaban siendo controlados por los principios de la antigua vida. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 20 al 24. En la víspera misma de la mayor demostración de amor que el universo haya visto jamás, los que estaban más cerca de Jesús, que conocían más de su reino que ninguna otra persona, estaban discutiendo sobre quién de ellos era el mayor. La tristeza que Jesús experimentó en ese momento debe haber sido inmensa. ¿Podríamos, los que afirmamos ser seguidores de Jesús, estar repitiendo los errores de los discípulos? ¿Podríamos ser fervientes seguidores de Jesús y, sin embargo, estar atropellándonos entre nosotros para ver quién es el mayor? Solo hay una cosa peor que ser controlado por los principios Duracell en el mundo: el ser controlado por ello en la iglesia. Que Dios nos ayude a liberarnos de estos principios egocéntricos para que podamos experimentar el pleno gozo de su reino. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrian Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.